Buenas tardes, Claudio Cesena, Leo Miranda. Bienvenida a esta etapa en la que serás entrevistada por los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. La entrevista tendrá una duración máxima de 30 minutos, dentro de los cuales usted tendrá 10 minutos para exponer sobre los temas relacionados con el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Posteriormente, los comisionados aquí presentes le harán algunas preguntas que consideren pertinentes en un espacio de 20 minutos como máximo. Usted deberá concretarse a contestar dichas preguntas. El secretario técnico llevará el control del tiempo de la entrevista e indicará previamente cuando dicho tiempo se esté terminando. Al terminar la entrevista, usted deberá abandonar estas instalaciones, quedando prohibido entablar diálogo alguno con los demás candidatos que aún no han sido entrevistados. Empecemos con su exposición. Bueno, buenas tardes. Nuevamente me presento. Mi nombre es Claudia Cesena Leo Miranda. Soy licenciada en Derecho por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente soy candidata a maestra en Derecho Constitucional. Bueno, tiene unos meses que apenas terminé. Y bueno, el objetivo por el cual estoy aquí es para exponer mis razones por las cuales pretendo ser candidata al Comité de Participación Ciudadana. Voy a hacer una reseña, voy a empezar a hacer una reseña muy breve acerca de los motivos por los cuales se generaron este Sistema Nacional Anticorrupción, al cual el Sistema Nacional y posteriormente hago énfasis al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Actualmente, de los 176 países que conforman, que son calificados en el índice de percepción de la corrupción, México ocupa el lugar 123, de los cuales se entiende que en el Foro Económico Nacional se determinó que la corrupción es uno de los elementos más importantes por los cuales no es seguro venir a invertir a México. Asimismo, en una encuesta censal que hace el INEGI, en una encuesta intercensal que hace el INEGI en el 2006, se demostró que la corrupción es el segundo problema que mayormente preocupa a la población mexicana, teniendo por primer lugar a la inseguridad, después la corrupción y en tercer lugar pues las faltas de oportunidades económicas. Todo este esquema generó más iniciativas, generó que se estableciera el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es el sistema? ¿Cuál es el objetivo de este Sistema Nacional Anticorrupción? Es mejorar los estándares de la transparencia y la rendición de cuentas. Ustedes saben que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene como objetivo principal coordinar de forma paralela y transversal a todos los órdenes del gobierno, con tres objetivos principales: la prevención, la detención y la sanción. Como anteriormente ya lo había dicho, esto generó generaron reformas constitucionales, de las cuales en la reforma constitucional se estableció que se debe, como estamos en un sistema donde todos nuestros derechos, nuestra normatividad se tiene que positivizar a través del establecimiento de la normatividad que va a reglamentar todo esto. Derivado de esa reforma constitucional se generó la Ley General de Combate del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual en su artículo 36 en específico nos dice que todas las entidades federativas, porque somos parte de todo un conjunto, las entidades federativas deberían homologar las leyes a este nuevo sistema. No deberían de crear un nuevo sistema, sino homologarlo. Y si no tuvieran las leyes, pues crearlas, ¿no? Hacerlas de nuevo. Es por eso que el 10 de agosto del 2017 se publicó en nuestro periódico oficial del Gobierno del Estado la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual voy a hacer una reseña muy breve de lo que es el Sistema Estatal Anticorrupción. Va a estar integrado por dos partes: el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana. El Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana van a ser los órganos colegiados que van a vigilar que este sistema estatal funcione.
y a la par va a tener una secretaría ejecutiva que es pues su órgano descentralizado que va a ser su apoyo. Este comité de coordinador va a estar integrado por 7 miembros titulares, ya sea de dependencias, diferentes dependencias, entidades, y obviamente un miembro del comité de participación ciudadana. ¿Cuál es el objetivo de crear este comité coordinador? Independientemente de todas las facultades que le otorga la ley, el objetivo de crear este comité coordinador es que va a abarcar diferentes aspectos. ¿Cuáles? La fiscalización, la investigación, el control, la vigilancia, la sanción, la transparencia y sobre todo la participación ciudadana. La participación ciudadana, que es motivo del cual estoy presente aquí. La participación ciudadana tiene como objetivo, por primera vez, vincular a este sistema con la ciudadanía. Como dice, vincular y armonizarlo. ¿Por qué? En una encuesta que sacó el INEGI en el 2015, nos decía que la gran mayoría de personas encuestadas, el 12.6% de las personas fueron víctimas de algún acto de corrupción, ¿no? De ese 12.6% de personas que han sido víctimas de corrupción, el 13.3% no denuncia precisamente por la falta de credibilidad en el sistema, por la falta que se le tiene de credibilidad en este sistema. ¿Por qué? Y hay un dato muy importante que a mí me llamó la atención. El 6% dice porque no sabe qué hacer, porque no conoce los mecanismos. Bueno, o sea, yo fui víctima de un acto de corrupción, entonces, pero ¿a dónde voy? A quién denuncio, un teléfono, y también un grueso importante que era el 14.2% nos decía es que es un acto naturalizado. Pues es que yo creo que así es, ¿no? O sea, que piensa que así es y que es algo institucionalizado. Entonces, bueno, eso yo creo que, adelantándome un poco a esta exposición, ahorita que retomé ese tema, yo creo que eso es uno de los retos importantes de este Comité de Participación Ciudadana. Uno, retomar la credibilidad de la sociedad, retomar esa credibilidad y que pues ya no seamos parte de esa estadística, porque esa estadística, pues, muchos dirán, pues al final de cuentas son números, pero los números al final de cuentas hablan por sí mismos. Y dos, acercar realmente y vincular a la ciudadanía. Por lo que tengo entendido, el comité integrar a la ciudadanía en un sistema es una metodología nueva, es lo innovador de este sistema, porque al final de cuentas la ciudadanía va a ser un contrapeso, va a ser la balanza natural de este sistema. ¿Por qué? Porque se supone que la ciudadanía es el grueso que está fuera del sistema, que está fuera de un partido político, que está fuera de una dependencia gubernamental, ¿no? Entonces, por eso es importante vincular a la ciudadanía con este sistema. Para ser más específico, hay el artículo 21 de la ley estatal, del sistema de combate a la corrupción, me dice, sabes que entre mis múltiples facultades me establece una en específico que a mí me llamó mucho la atención, que es la creación de una red ciudadana, ¿no? La creación de la red ciudadana, donde dice, dentro de esta facultad, la creación de la red ciudadana dice generar un vínculo con la ciudadanía y establecer un listado de sociedades civiles. A mi parecer, aparte de las sociedades civiles, actualmente nosotros sabemos que de los 570 municipios, 418 somos por sistemas normativos internos. El resto es por partidos políticos. De los 418 por sistemas normativos internos, la gran mayoría, muchos no cuentan con sociedades civiles, pero sí cuentan con asamblea comunitaria, sí cuentan con comités de participación. Por eso el mecanismo que yo propongo para esta participación y esta creación de la red ciudadana, como la establece, a esa parte de los mecanismos nuevos,
hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana que ya existen, como son los comités vecinales, ¿no? En la ley orgánica municipal, que al final de cuentas que es la ley que rige de forma genérica la estructura orgánica dentro del municipio, se establece curiosamente el conformar comités de vecinos, donde por ejemplo los comités de vecinos van a participar en fraccionamientos, en colonias, en manzanas. Curiosamente el único que lo tiene es Oaxaca de Juárez. Entonces es el único municipio que tiene esta figura. Entonces una de las propuestas que se pueden establecer en esta red de participación ciudadana es precisamente esa, ¿no? Hacer uso de esos mecanismos ya existentes, incluso que ya se encuentran regularizados en la ley. Adelante. Sí, gracias. Otra figura importante para mí son los comités de Contraloría Social. Los comités de Contraloría Social incluso es una de las facultades que le establece la ley al Comité de Participación Ciudadana, pero pasa algo muy curioso con los comités de Contraloría Social. Actualmente únicamente vigilan aquellos recursos y programas que descienden de la federación y se limitan a eso. Entonces, una de las propuestas es que retomar esas figuras de comités de Contraloría Social y no nada más delimitarlos, sino aumentar sus facultades. ¿Para qué? Para que esos ciudadanos que son encargados, que son los ojos dentro de las autoridades fiscales, amplíen sus facultades, no solamente a ver si una obra se ejecutó, si un programa se ejecuta bien, sino simplemente incluso también para ver si la ciudadanía o el grueso de la ciudadanía cae en estas situaciones de corrupción y de faltas administrativas, ¿no? Parte de estas propuestas de la red de participación ciudadana, de la red ciudadana, ¿cuáles serían los objetivos principales de esta red de participación de red ciudadana? Red de participación ciudadana la llamamos así. En primer lugar, ganarse nuevamente la credibilidad de la sociedad. ¿Por qué? Porque como anteriormente lo había dicho, el grueso de la sociedad desconfía claramente del sistema. El grueso de la sociedad no denuncia y el grueso de la sociedad, una gran parte de la sociedad ha naturalizado la corrupción, ha naturalizado e incluso institucionalizado la corrupción. Sin embargo, yo creo que uno de los objetivos principales de este comité de participación ciudadana sería, si no de todo, arrancar poco a poco, o la tarea tiene que ser paulatina, pero poco a poco. ¿Y cómo sería? Sería principalmente a través de la información y la capacitación. Prueba de ello, ayer estaba pensando, cuando estaba haciendo este esquema, estaba pensando de que somos 3.8 millones de oaxaqueños. De los 3.8 millones de oaxaqueños, solamente el 33 acudimos a la convocatoria, es decir, el 0,00009% de la población está enterado de qué es el comité y está enterado qué es la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que falta mucho, o sea, como en eso faltan temas no nada más ahorita nos atañe el tema de la corrupción, pero también el tema de la violencia, el tema de la inseguridad. O sea, yo creo que aquí lo que falta con esta red de participación ciudadana, lo que falta es no solo la capacitación, sino la información objetiva a la ciudadanía. ¿Y cómo podemos hacer esa información objetiva a la ciudadanía? Precisamente eso, platicar, en primer lugar, pertenecer a ellos, crear redes y capacitar no solamente a través de redes sociales, que actualmente lo podemos utilizar, que puede ser una herramienta idónea, pero de toda la población solamente el 52% tenemos acceso a redes sociales, el 52% de la población. Okay. Vamos a entrar a la etapa de... Por favor. Estoy checando
ciudadana tu exposición de motivos y hay una parte que me llama la atención y que ya abordaste. Dice, los pesos y contrapesos en una sociedad son piezas fundamentales, pues de esta forma se crea una balanza y un cerco que limita a los actores diarios de la corrupción. Pongamos el escenario y digamos que en ese escenario tú ya formarías parte de un comité de participación ciudadana. Y esta parte que plasmas aquí en tu exposición de motivos, ¿sí serías un peso? ¿Sí serías un contrapeso que limite, que cerque? ¿Que le dé esa coadyuvancia a los demás factores? Claro, por eso, bueno, anteriormente había platicado mucho acerca de la novedad de esta cuestión de involucrar a la sociedad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la sociedad es la mayoría y al sentirse la sociedad realmente representada, una representación real dentro de un sistema que va a ayudar a combatir el segundo problema más grave en su estado y en su país, yo creo que sí sería un contrapeso. Bueno, el tema de los contrapesos es esta balanza natural, ¿no? Esta balanza natural, cuando se generaron las 7 leyes en 1836, se generó el supremo poder conservador, que era ese contrapeso, y tuvo su funcionalidad, que después tuvo unos problemas porque quienes llegaron al poder lo eliminaron, pero al final de cuentas está comprobado que en México los contrapesos funcionan. Llegamos a ese punto, me lo acabas de decir cuando se establecen estas leyes. Claro. Llegaron al poder y ellos mismos lo eliminaron. A eso iba mi pregunta. Si de ser una de esas 5 personas que queda en ese comité de participación ciudadana, seguiríamos siendo desde ese punto de poder un contrapeso y una cerca que limita a los actores diarios de la corrupción. Claro. Sí lo haríamos. Sí, Sí lo haríamos. sí, claro. Manejas muchos datos de INEGI y de información pública disponible, y que precisamente ese tipo de información clave da lugar a tomar decisiones cuando ya se está en los cargos. Es importante el manejo de esta información. Y mi pregunta va enfocada a ese nivel. La corrupción, lo que se ve de la corrupción, tanto en Oaxaca como en el país y quizá en otros países, es solo la punta del iceberg. Pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, no se ve. Lo que estamos viendo, y es gracias al avance de la legislación en materia de información pública, es lo que se ve de la corrupción. ¿Qué propondría usted para que, a final de cuentas, con esos pesos y contrapesos que hablaba, pudiera generarse mecanismos suficientes para que esa información que no se ve y que por supuesto las diversas contralorías u órganos de control interno, no hablo de uno solo, sino todos los entes, todavía la tienen cerrada como si fuera propia? ¿Qué haría usted? ¿Qué acciones o políticas públicas o políticas legislativas o acciones concretas propondría usted en esa materia, en caso de quedar designada como parte del comité? Claro, bueno, perdón, retomando un poco su pregunta, es que la pregunta en concreto es ¿qué acciones o mecanismos tomaría yo para que realmente, digamos, salieran a flote la situación real de la corrupción dentro, ya sea de cualquier orden público? Ok, sí. Bueno, como anteriormente lo había dicho, una de las propuestas o de las propuestas genéricas que traigo es, aparte de involucrar a la sociedad directamente, es la información. Muchas personas, como ustedes, o sea, estas estadísticas, lo que se ve, esa estadística es
tal vez a las personas a las que están diariamente en contacto con el sistema, con el actuar diario de la actividad gubernamental, pero en primer lugar capacitar a las personas para saber qué percepción tienen de la corrupción, y en segundo, o sea, de forma muy clara, ¿no? Y en segundo lugar, establecer mecanismos como, por ejemplo, yo soy mucho de encuestas y estadísticas, porque al final de cuentas los números no mienten, los números te hablan. Pero primero, para llegar a ese punto tienes que capacitar, tienes que informar a las personas. Hablabas mucho de la certidumbre que tienen los inversionistas para invertir en una entidad, y que esa certidumbre la damos cuando hay condiciones para poder generar una inversión. Esa inversión va a detonar en muchas otras actividades. A mí lo que es, ¿cómo me darías esa certidumbre? O sea, ¿cómo trabajarían ustedes si llegando a ser candidatos, que llegaran a ser asignados dentro de Comité de Participación Ciudadana? ¿Cómo trabajarían cómo atacarían esa situación? Y aparte de eso, el resultado, ¿cómo lo iban a medir? ¿Cómo lo iban como dices que te gustan mucho las estadísticas, cómo ibas a medir que realmente se abatió y están dando certidumbre a los nuevos inversionistas que quieran invertir en la ciudad de Oaxaca? Sí, claro. Bueno, para el caso específico, bueno, hace rato platicaba acerca del Foro Económico Mundial, que en el Foro Económico, en resumidas cuentas, fue eso, ¿no? La situación, ¿sabes qué? Es el hecho de la corrupción. La corrupción es uno de los problemas básicos para que no vengan a invertir. Sin embargo, el Foro Económico Mundial se basa en el índice de percepción de la corrupción, ¿no? ¿Y cómo trabaja este índice? ¿Cómo trabaja este índice? Encuestando a las personas que están diariamente en el actuar cotidiano, ¿no? Decía ahí el índice trabaja, es muy claro, solamente trabaja con los actores diarios y con las personas que conocen el sistema. Entonces, usted dice, ¿cómo daríamos la certidumbre? Si empezamos desde abajo, si empezamos desde la base, desde la pirámide, desde la sociedad, que al final de cuentas nosotros somos los representantes si trabajamos desde el grueso de la sociedad, la población, entonces todo va en sentido piramidal. Todo va en sentido piramidal. O sea, trabajando la base, trabajando familias, trabajando escuelas, trabajando grupos de amigos, llegas a tu trabajo, o sea, trabajando en el sentido de la capacitación de la corrupción, hacerles saber cuáles son los problemas de la corrupción y en qué nos tiene metido la corrupción a nuestro país. Todo va en sentido piramidal. Después de ahí puedes ayudar a cambiar tu estancia laboral, eventualmente tu comunidad, eventualmente tu estado, y así sucesivamente. Y si este esfuerzo se hace en un conjunto de una red con unos objetivos específicos, yo creo que podemos, que en un tiempo considerable no vamos a estar en el lugar 123 de 176 países. ¿Quiénes serían, perdón, buenas tardes, quiénes serían las personas para que jalaran a toda la pirámide que hizo usted para poder hacer las redes? ¿A quiénes utilizaría usted? ¿A quiénes serían el punto medular? Sí, claro. Mire, al principio lo comentaba de forma muy clara. Vamos a posicionarnos en una realidad del Estado. El Estado, como anteriormente, somos el Estado con más municipios y obviamente con más presencia con usos y costumbres. O sea, hay prueba de ellos que son 418 comunidades con usos y costumbres muy arraigadas, por cierto, muy duras algunas de ellas. Entonces yo creo que ahí está la clave. No, la clave no nada más aquí en el grueso de las personas que estamos en contacto con esto, sino, por ejemplo, incluso pedir, solicitar intervención tal vez en las asambleas comunitarias, pero todo a través de redes, todo a través incluso de una circunscripción, como por ejemplo,
hace rato lo decía, el sentido piramidal, tal vez los 5 integrantes pueden organizar circunscripciones, incluso aprovechando la división política geográfica, ellos pueden tener subcomités y así a la vez ir bajando hasta llegar al grueso de la población. Por eso les decía, esta figura tan magnífica en el sentido piramidal, y la pirámide, ya sea la base alimenta la cabeza y a la vez la cabeza alimenta la base. Gracias. Has hablado mucho sobre la toma de decisiones basadas en estadísticas, en datos duros. Sin embargo, hace poco, tomando como referencia una de las fuentes que citas, INEGI y Coneval se vieron involucrados en un tema de supuestas acusaciones de que estaban manipulando los datos y entonces se perdió la confiabilidad en esas estadísticas que te estaban dando. Entonces, a eso va mi pregunta. ¿Tú te quedarías únicamente en tema de evaluación, por ejemplo, en toma de decisiones? ¿Tú te quedarías únicamente con esos datos, con esas estadísticas que están produciendo INEGI y otras instancias? ¿O generarías una metodología para generar desde el Comité de Participación Ciudadana nuevas estadísticas acorde a la realidad? Claro, sí, efectivamente. Bueno, actualmente, como usted bien cierto lo dice, INEGI y Coneval son las instancias oficiales que llevan a cabo los estudios. Sin embargo, claro, o sea, hay cuestiones y hay aspectos que INEGI no los involucra, ¿no? Como para el caso específico de Oaxaca, no tiene un estudio claro y consensual acerca de la participación, por ejemplo, indígena o la participación en lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sí haría, retomaría la metodología. La verdad, INEGI tiene una metodología excelente para realizar estudios y estadísticas. Retomaría la metodología y trataría de crear las nuevas ¿cómo se llama? Estándares de estudio. Tiene un nombre, indicador, un nuevo indicador. Te agradecemos, Claudia, tu participación.